Bueno, muy bien. Gran triunfo del conservador de derecha o de ultraderecha, como le dicen algunos aquí en la República Argentina, Katz. Le ganó a la comunista Jara. En Valparaíso, en Chile, está Guillermo Olsmann, que es analista y consultor académico de la Universidad de Valparaíso. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenos días. Gusto en saludarte. Un Muy abrazo bien. muy grande. Bueno, gran momento democrático vive Chile. Efectivamente, un gran momento democrático, un proceso electoral realmente ejemplar. Ya a las 7 de la tarde teníamos la primera tendencia, los primeros votos, y a las 7:30 ya la tendencia estaba asegurada por el conteo que se había realizado. Finalmente, Kast gana por una votación, yo diría, abrumadora, pensando lo que ha sido la historia política de Chile reciente, y se genera para él una legitimidad importante, pero también el gran desafío de cumplir todo lo que ha prometido. ¿Quién es Antonio Katz? A ver si nos podés contar. José Antonio Kast es un político chileno Santiago. que empezó su carrera política digamos, en Santiago, siendo concejal de la comuna donde él vive, en San Bernardo, o cercano al menos a la comuna donde él vive. Luego fue diputado por 3 periodos consecutivos, y de ahí entonces ha sido 3 veces candidato a la presidencia. Esta tercera vez que se postula. Él es un político conservador, digamos, católico, que ha ido avanzando en la política con una propuesta valórica inicialmente. Hoy día está mucho más abierto al diálogo de lo que estaba anteriormente, y una propuesta basada en la ley y el orden, particularmente muy jovenciano, si se quiere. Pero, digamos, definitivamente eso es lo que hoy día lo lleva a tener el apoyo ciudadano. José Antonio Cast es casado, tiene 9 hijos, 9 hijos. Casado con 9 hijos, casado con una sola señora, cosa que ya es necesario destacarlo. ¿Ya? Sí, claro. ¿Ya? Entonces yo diría, José Antonio Cast no es desconocido en el ambiente. Fue rival de Matei en algún instante, en alguna elección presidencial anterior, también lo fue de Piñera. A todos ellos, a todos sus rivales del propio sector, ayer les agradeció la ayuda. Llegó con una disposición muy interesante en términos de generar respeto, orden y varios ejes relevantes de lo que él pretende que sea su gobierno. Llamó a un trabajo permanente, me llamó a tener carácter, que esto no iba a ser fácil, pero él tenía el carácter para poder conducirlo, y básicamente vamos a insistir en la medida de respeto, la ley y el orden, que son como los 3 conceptos básicos que planteó y repitió reiteradas veces ayer en su discurso. Una vez decía la magnitud de su triunfo. José Antonio Katz es más parecido a Trump, a Bolsonaro o a Milei. A Meloni, fíjate que a Meloni. O sea, ninguno de los 3 que nombré. Meloni, no, ok. No, él tiene sintonía con, yo diría, con Milei, sin lugar a dudas. Y la sintonía se concentra particularmente en el foco de crecimiento económico, y de cómo se mueve un país para que eso suceda. Sí. Con Trump el foco se coincide con el tema migratorio, con la necesidad de regular toda la migración. Entonces yo diría que él tiene en la práctica, yo diría, varios elementos, y por eso yo hablo de sintonía, y no estoy tan de acuerdo con que haya un alineamiento de la derecha. Yo creo que el concepto de derecha ya quedó superado por la realidad. Y por lo tanto hay una sintonía ideológica donde cada presidente primero está preocupado de lo que pasa en su país, y luego empieza a mirar hacia el resto del mundo. Entonces hay una suerte de equilibrio. Ahora, frente a eso, es evidente de que la disrupción de Donald Trump en el sistema internacional va a colocar una agenda que ningún mandatario puede dejar de lado. Obviamente. Pero en la región ha cambiado el tablero político de una manera impresionante, ¿no? Del 2015 a esta parte en muchos países. Sí, efectivamente. Lo que ha cambiado es que el progresismo de izquierda, o sea, el progresismo de base izquierdista que pasó por el Lula 1.0, por decirlo de alguna forma, el primer Lula, en lo que se va creando una nueva izquierda, finalmente deriva en un progresismo muy asociado a los movimientos woke, muy rupturista, muy identitario. En definitiva, eso ha quedado, yo diría, que hemos enterado.
Yo ayer tuiteaba de alguna forma, acá para la realidad chilena, con Kast se va a volver a poner de moda la corbata, cosa que no estaba. Claro. Bueno, el presidente Boric lo llamaban el merluzo. ¿Puede explicar por qué? Sí, la verdad que se debe a una actitud que él tuvo cuando ya era dirigente político y había sido electo. Acá en Chile, hace muchos años atrás, había una suerte de decir que la merluza era el atún, era como un atún no falsificado, sino que de alguna forma trataba de ser un buen pescado muy rico y muy delicioso, pero finalmente quedaba solamente merluza, que era un pescado que es muy abundante en las costas chilenas. Entonces, digamos, un poco que se hacía pasar por atún cuando en realidad era merluza. Entonces, más o menos un poco. Guillermo, muchísimas gracias. Le mando un gran abrazo desde Buenos Aires.